Pregúntele al que tiene al lado, oiga, ¿usted sabe qué es la tentación? Pregúntele, a ver qué le responde. Podemos poner vamos a Mateo 6, versículo 8. Y esta es la oración de Jesús. Sí. Y dice Mateo 6, 8, dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Sí está bien ahí? Mateo 6, 8. Es Mateo 6, 13, me equivoqué yo. Mateo 6, 13. Dice, no nos dejes caer en la tentación. Es uno de los versículos que cuando empecé a de pronto explorar este tema de la tentación, yo creo que todo cristiano siempre hemos querido saber, bueno, ¿cómo hago para ser libre de la tentación? ¿Cierto? Porque es muy complicado poder experimentar que la santidad, que la obediencia, que cómo puedo obedecer a Dios sin caer en el pecado, y empezamos como a escudriñar y a veces llegamos a esas predicaciones como sabiendo que nos digan, vea, usted tiene que hacer eso para que no peque, ¿sí o no? Y a veces necesitamos como alguien nos diga, mire, esto es lo que usted tiene que hacer para que no caiga en tentación y para que no sea el pecado. Entonces encontré una cantidad de versículos y de temas y muchos discursos y traté como de poner lo que es más importante para nosotros poder de pronto desmenuzar qué es la tentación o cómo podemos vencer la tentación, ¿sí? Y la tentación, en definición, no es pecado. La tentación es lo que sucede antes de pecar. Es una invitación a pecar, es ser atraídos a algo que es nuestra carne, lo que a nuestra carne le gusta, ¿sí? Eso es algo como palpable a los ojos, una seducción. Esa es la tentación. Y en 2 de Timoteo 2:22 dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. La tentación es precisamente eso, estimular las pasiones juveniles. Y no es porque la tentación sea un pecado, sino que es cuando nosotros estamos en medio de la tentación, el deseo de pecar nos va a llegar. Es difícil controlar. Por ejemplo, usted puede estar pasando por una tienda de helado, ¿sí? Y usted empieza a ver como, uy, ese helado de chocolate, como que lo llama y usted como que se lo quiere comer y usted espera a que empiece a chorrear babas para usted empezar a comer y termina comiéndoselo, ¿sí? Eso es más o menos como algo irresistible, ¿sí? Hebreos 4:15, antes de leer Hebreos 4:15, no solamente en esta parte podemos ser tentados a criticar, podemos ser tentados a fumar, podemos ser tentados a drogarnos, podemos ser tentados a comer exageradamente, a ver pornografía, ¿sí? Y otro tipo de cosas que las vamos a ver más adelante. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Está hablando de Jesús. Entonces, en este caso de la oración de Señor, no nos dejes caer en tentación, no podemos tomarla como de repetirla como si fuera un rezo, sino que le debemos pedir a Dios que nos ayude a que no podamos ceder a la tentación, sino que también le pedimos que nos ayude a salir victoriosos de ello, que podamos vencer. Es lo más importante, que usted y yo entendamos que sobre la tentación tenemos la victoria, ¿sí? Sobre cada lucha que nosotros tenemos, usted siempre va a poder salir. Y a la medida que vamos a ir desglosando esta predicación, usted va a poder entender los pasos prácticos de cómo yo puedo salir victorioso de una tentación, ¿sí? De cómo el Señor ya me ha hecho libre cuando yo caigo en el pecado, ¿sí? Y cómo puedo empezar a dejar eso que hice atrás y empezar a mejorar nuestra nueva vida en Cristo. Entonces encontré algunos tipos de tentaciones
los más comunes, obviamente van a encontrar muchísimos más. Y una de las tentaciones más comunes son las tentaciones sexuales, ¿sí? Las tentaciones sexuales es de ver pornografía, el deseo de tener relaciones sexuales sin estar casado, la tentación de serle infiel a la esposa, ¿sí? El enemigo sabe lo débil que somos nosotros. Por eso nos ha estado bombardeando todo este tiempo. Y Satanás siempre va a encontrar tu punto débil porque Satanás ya nos ha estudiado y ya sabe de qué forma nosotros podemos ceder a la debilidad. Esto es guerra espiritual. Por eso en el título usted ve, dice, hablemos abiertamente. Vamos a encontrar, y de pronto voy a decir cosas que a muchos nos incomoda cuando hablan, ¿sí? Cosas como esta. Porque cuando sacamos a la luz lo que en oscuridad ha estado por décadas, pues ahí es donde nosotros empezamos a tomar libertad. Usted normalmente va a encontrar que el mundo cotidiano nos dice, mire, la verdad duele. Es que usted está así porque la verdad duele. ¿Sí han escuchado eso o no? ¿Cierto? Pero para nosotros no existe eso. Yo siempre cambié esa frase, dice, la verdad no duele, la verdad me hace libre. Y eso es diferente. Porque cuando usted conoce la verdad trae libertad sobre su vida, ¿sí? Por eso podemos encontrar también que por medio de los medios de comunicación, las redes sociales se usan para alimentar nuestra lujuria o el deseo excesivo por los placeres sexuales. Todos somos tentados a mirar una mujer bonita, ¿sí? Y eso no es pecado. Pero el pecado está cuando la mujer bonita pasa y usted como que, ¿cierto? El pecado está allí. Y el pecado de la mujer está en criticar a la mujer. Uy, operada. No, operada hasta no esas pantorrillas tan horribles, ¿sí? No, ahí está esa bandida quitamaridos, ¿sí? Y ahí está la de ceder, a la tentación y caer en pecado, ¿sí? Otra tentación, explotar o dejar que otras emociones controlen mi vida o se manifiesten. El enojo, la rabia, los celos, la amargura, el egoísmo. Y le damos cavidad a nuestras emociones cuando nos ponemos a pelear con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra esposa o con cualquier otra persona. Cuando empezamos a defender nuestro punto, ¿sí? A nunca dar la razón, sin darnos cuenta que estamos hiriendo también al otro. Cuando pasamos a contacto físico y empezamos a empujarnos o a irnos a los puños, ¿sí? Otra tentación, una muy común últimamente, la tentación a huir, dejar nuestra casa y huir, renunciar al trabajo, emborracharnos, consumir drogas para escapar de la realidad, huir de los problemas. Y esta es una de las cosas que los psicólogos hablan sobre los mecanismos de defensa, el aislamiento emocional, que cuando usted tiene mucha rabia, entonces usted debe apartarse para respirar. ¿Sí lo han escuchado? Respire, a ver, respire, ¿sí? Hasta 10, a ver, respire, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que no nos respire. La Biblia nos manda a orar. Entonces, estas cosas, estos mecanismos de defensa, Pablo en Colosenses los habla como fortalezas mentales. Cuando usted usa mecanismos de defensa, como el aislamiento emocional, como la regresión, recordar siempre que tiempo pasado fue mejor, la proyección, culpar a otros por sus errores. Estos mecanismos de defensa son fortalezas mentales que nosotros tenemos que derribar. Satanás siempre ha tenido el objetivo, el punto blanco es nuestra mente. Allí se encuentra nuestra batalla. Otra tentación es el de quejarnos. Uy, sí que hay gente que se queja para que las personas tengan lástima de nosotros, ¿sí? O renegar todo el tiempo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no? Por lo que no tenemos, por lo que tenemos, etcétera. Tentación al ocio o a no hacer nada, en otras palabras. Quedarse haciendo pereza en la cama,
el no ir a trabajar, no ir a la universidad, por quedarse en la cama durmiendo, no estudiar para el examen, no venir a la iglesia, no orar, perder el tiempo en redes sociales. Ese es el ocio. Y a eso también nosotros tenemos que trabajar en ese aspecto. Tentación de drogarnos o emborracharnos para pasarla rico. Sí, qué rico, hombre. Sí. Quizás de pronto pasar o ahogar una pena. Esta a mí me toca mucho porque yo lucho con esta tentación, no con la que dije, sino con la que voy a decir. Tentación de comer más de lo debido, comer 1800 calorías, ¿sí? Quedarnos mirando ahí esa empanada, ¿sí? Jugosa, hasta que se nos haga agua la boca, o de pronto usted ve ese cheesecake de 1200 calorías y usted se lo quiere comer, o esa dona de 450 calorías, o esas papitas a la francesa de 500, ¿sí? Tenemos que también nosotros tener discernimiento y saber alimentarnos, ¿sí? Porque recuerde que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Otra tentación es una tentación al endeudarnos, ¿sí? Para tener eso que queremos ya y no esperar hasta ahorrarlo y poder tenerlo. Esa es otra tentación. Debemos ser astutos y ser buen administrador de lo que tenemos. Tentación de darle lugar a la depresión, de querer siempre recordar los momentos tristes y las heridas de muchos que nos han hecho daño y empezar a darnos lástima por nosotros mismos y poner música de fondo de despecho, ¿cierto? Y entonces ambientamos el lugar y entonces una copita de vino y empezamos a recordar lo que vivimos, ¿sí? Tentación de mentir todo el tiempo, excusándonos de por qué llegamos tarde al trabajo, diciendo mentiras. O cualquier persona que usted de pronto quiera siempre mentirle. Tentación de postergar las tareas, la oración, tener que visitar a alguien que debemos visitar, ese familiar que hace rato está esperando que lo visite, organizar la casa o el cuarto. Usted sabe que por ahí tiene un montoncito de ropas con calzoncillos curtidos, hay que ya ir lavándola, ¿cierto? Ahí la tiene amontonada, no postergue más eso, que eso coge mal olor. Estas son las tentaciones más comunes que conocemos y cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas tendencias pecaminosas que nos trae ese deseo de caer en la tentación, porque fueron pecados cometidos en el pasado. Nosotros cuando nacemos y somos niños, no nacemos con la presencia de Dios. Entonces nuestra memoria siempre empieza a trabajar de acuerdo a nuestro desarrollo normalmente humano, ¿sí? Por eso cuando usted y yo conocemos a Jesús y tenemos un nuevo nacimiento en Cristo, empezamos a cambiar hábitos y a cambiar cosas que nos permiten a nosotros mejorar nuestra vida, pero nunca nadie le dio la tecla borrar a la memoria de trabajo que tenemos en nuestro cerebro. Por eso constantemente nos cuesta dejar el pecado o nos cuesta de pronto seguir la obediencia de Cristo y tener santidad, ¿sí? Por eso tenemos luchas, porque todavía no hemos podido renunciar o no hemos podido sanar o borrar lo que nosotros antes de Cristo hacíamos. Entonces esto es muy importante usted y yo saberlo, porque si usted de pronto ahorita está en Cristo y se está esforzando y yo me estoy esforzando y quiero buscar de Dios y yo no quiero pecar más y ahora sí quiero hacer las cosas bien, pero llega la tentación y usted cae nuevamente y llega la tentación y cae y llega y cae, es porque todavía necesitamos realmente tener una libertad en Cristo. Ahora, una de las cosas que hacemos en los encuentros y en las consejerías es hacer un listado de nuestros pecados. Entonces hacemos un listado de nuestros pecados para empezar a trabajar en ellos. De hecho, se los recomiendo. De pronto usted puede en su casa o en su tiempo libre, haga una listica de sus luchas, ¿sí? De sus pecados,
de con lo que usted de pronto le cuesta mucho trabajo, de las cosas que de pronto leímos anteriormente o lo que el Espíritu Santo le vaya revelando, para que usted empiece a contarle a Dios todo con lo que usted está luchando y usted empiece a mejorar su vida espiritual. Y uno de estos listados los encontramos en Gálatas 5:17, voy a leer los varios. 5:17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son muy claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Otro de esos listados los encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 31. Lo voy a leer desde el 29. Dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometes, son crueles y no tienen compasión. Otro listado que podemos encontrar está en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿No se dan cuenta de que de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Efesios 5 del 3 al 5. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los encuentros obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que de ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas del mundo. Y este es uno de los pecados que más se ha practicado en estos últimos tiempos: adorar las cosas del mundo, codiciar las cosas del mundo, permitir que ese encantamiento por el deseo de las cosas de afuera nos atraigan. Otros los encontramos en Apocalipsis 21, versículo 8, dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán el destino en el lago fuego que arde con azufre. Y último que pude encontrar fue en 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a los que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Todos tenemos las mismas tentaciones y a veces creemos a los que predican y los que lideran o los que están metidos acá en la iglesia no caemos en tentación. Y además, nosotros somos los que más tenemos que luchar con muchas cosas de estas tentaciones. Todos somos tentados en las mismas cosas y debemos luchar. Así que este primer punto que voy a dar a continuación, voy a tratar porque a veces nosotros queremos saber siempre toda la verdad, pero no todos queremos saber la verdad. Nosotros podemos hacernos unos exámenes médicos para saber cómo estamos y queremos saber realmente cómo estamos, pero cuando el médico viene con los papeles a decirle su diagnóstico, usted de pronto no quiere saber mucho la verdad. Y lo mismo pasa
cuando de pronto alguien nos va a confrontar en algunas cosas y empieza a decirnos algo que nos duele, que sabemos que es la verdad, pero no queremos que nos digan toda la verdad para que la herida no sea tan grande. Y este es uno de los testimonios que vamos a encontrar más adelante sobre la historia de David, cuando él codicia a la mujer de Urías. Y ahora recordando de pronto un poquito sobre los tiempos cuando yo era niño, ahora que me acuerdo, yo no sé si de pronto algunos se van a conectar conmigo. Recuerdo que cuando habían las fotos, esos se quedaban unos rollos, ¿ustedes recuerdan o no? ¿Sí? Y esos rollos, para los que de pronto son jóvenes, no son rollos de aquí, sino rollos que venían con la cámara, ¿sí? Y entonces para usted revelar esas fotos costaba una fortuna, ¿cierto? Y eso no, cualquiera no iba y revelaba los rollos. A usted le tomaban los de la primera comunión y revelaban los rollos cuando su hermanita cumplía los 15 años, ¿sí? Y cuando las fotos de la hermanita de los 15 años entregaban la revelación cuando ella se casaba, ¿sí? Porque no siempre había dinero para revelar los rollos. Ahora es muy fácil, usted de pronto se toma una selfie, una foto y ay no, salí muy gorda y borra y etcétera. Pero en los rollos no. En los rollos normalmente se seleccionaba una persona en la familia para que fuera por las fotos y seleccionara las fotos que habían sido reveladas. Entonces, esta persona siempre podía decir, no, aquí salí muy fea, aquí esto, este salió como Terminator con los ojos rojos, ¿cierto? Y cuando usted llegaba al lugar de reclamar las fotos, también ¿quién había visto las fotos? El que las reveló. Y le hacía como la cara como, hay que como bajarle a los tacos, ¿cierto? Porque él ya había visto esas foticos por ahí mal ubicadas. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo no sé si de pronto yo no sé mucho sobre tecnología o sobre sistemas de diseño y esas cosas, pero yo me imagino que todos hemos escuchado Photoshop. ¿Lo han escuchado o no? ¿Saben para qué funciona Photoshop? ¿Sí? Photoshop, según lo que me explica mi esposa, es para modificar algunas cosas, algunas imágenes, para maquillar. Cuando usted ve esas actrices de Hollywood, usted ve que empiezan a parecerse como bien organizaditas, como unas curvas que usted nunca en la vida va a poder encontrar, ¿cierto? O con esa piel de bebé. Y están maquilladas por Photoshop, porque cuando usted las ve en la vida real, son otras personas totalmente diferentes. Pero este primer punto abarca esta parte de la verdad, de que nosotros queremos enmascarar lo que realmente somos y no queremos realmente conocer la verdadera vida que nosotros estamos llevando a cabo. Queremos normalmente siempre culpar al otro y siempre que soy yo el que queda bien. Y siempre usamos ese Photoshop de querer siempre maquillar las cosas y nunca saber la verdad. Y esto es algo que nosotros debemos empezar como a trabajar. Y era algo que hablamos ahorita con el equipo de líderes. Yo creo que nosotros nos tenemos que cansar de una vida de hipocresía. Porque nosotros tenemos que realmente empezar a vivir lo que realmente. Si usted vino aquí es porque realmente usted está pensando de que necesita una vida totalmente diferente. Y la hipocresía no debe abarcar en nuestra vida. Usted y yo tenemos que empezar a experimentar realmente qué es el vivir para Cristo. Usted puede venir hoy por primera vez, o puede que muchos hace muchos años iban a una iglesia cristiana y apenas están empezando nuevos caminos. Y de pronto se alejaron porque había mucha hipocresía en la iglesia y no vivían realmente el reino de Dios. Porque aquí venimos y contamos una verdad, pero resulta que es que el predicador vive otra verdad. O vive una mentira. Entonces yo pregunto y me preguntaba, Señor, yo estoy siendo hipócrita, me cansé de ser hipócrita. Hablo de presencia de Dios, pero ni siquiera en mi casa vivo la presencia de Dios. Hablo de oración, pero ni siquiera oro. Hablo de escudriñar las palabras, pero ni siquiera las estudio. Entonces, ¿realmente queremos saber la verdad? ¿Realmente queremos saber la verdad? Es como esa mujer, yo escuché una historia de una mujer que estaba a dieta
Y esta mujer que estaba a dieta no podía comer dulces. Pero resulta que ella pasó por una tienda endemoniada llena de dulces, ¿sí? Y ella sentía como que la tienda la llamaba y le decía: si me adorares, si se te postrares, comerás muchos dulces. Y ella dijo: Señor, ella oró. Es una historia de la vida real. Y ella oró y dijo: Señor, si es tu voluntad que yo coma esos dulces, pues esa tienda debe aparecer en el estacionamiento. Y la señora, después de dar 14 vueltas a la manzana, encontró la tienda de dulces. Analicen la lógica. A veces nosotros no. Si de pronto no está esto, no caigo. Si de pronto se presenta esto, no caigo. Nos tratamos de escudar dando siempre explicaciones. Como: no quise pecar, pero pecaste. Sí, pero pecaste. No, pero es que no me quise acostar con mi novia, pero pecaste. Sí, es que no quise ahorcar a mi suegra, pero la ahorqué. Sí. Y eso nos tratamos como de modificar ese tipo de cosas, tratando de escudar, de cubrirnos y de no mostrar tal vez cómo somos. Pero siempre hay una motivación que quiere explicar todo, ¿sí? Y hablaba ahorita sobre la historia de David. Para no entrar tanto en detalles, David se había quedado de ocio. David se había quedado ahí en el palacio. Y resulta que todos estaban en una guerra y la mujer estaba bañándose. A lo mejor había agua caliente, la mujer se estaba bañando tranquila, sabiendo de que de pronto nadie la estaba mirando. Pero David empezó a codiciarla en su mente y a verla con sus ojos. La historia cuenta de que David se terminó acostando con esta mujer y quedó en embarazo. Pero resulta que David, para ocultar esta mentira, mandó a matar a Urías, ¿sí? Y entonces, bueno, nadie se va a dar cuenta, los que se habían dado cuenta también los mandaron a matar y etcétera, pero hubo alguien que supo lo que David había hecho y era el profeta Natán, ¿sí? Pero a David, ¿usted cree que después de que había matado, después de que había pecado, no se le daba nada mandar a matar a Natán? Así todo el mundo no se daba cuenta de lo que había pasado. Pero Natán debía decirle la verdad a David. Dígale al que tiene a su lado: es necesario que alguien le diga la verdad. Dígale, es necesario que usted sepa la verdad. David peca porque pierde la perspectiva, porque es el hombre de Dios. Un arquitecto construyó unas catedrales en Londres. Y resulta que este arquitecto se fue a preguntarle a cada trabajador qué era lo que estaba haciendo. Entonces este arquitecto le dijo al carpintero, le dijo: ¿usted qué está haciendo? Cortando tablas. Se fue para otro trabajador, le preguntó al que manejaba como los atriles, los vidrios: ¿usted qué está haciendo? Colocando ventanas, organizando los vidrios. Ya. Y otro que estaba mezclando ahí el cemento le preguntó: ¿y usted qué está haciendo? Estoy armando una gran catedral. Ahí podemos ver quién estaba de pronto enfocado en esa parte. Realmente usted y yo estamos ahí enfocados. Tenemos claro el enfoque que nosotros tenemos. Están tirando a la borda y a veces nosotros, por ceder a la tentación y entrar en pecado, estamos perdiendo también la unción del Señor, ¿sí? Cuando la tentación es fuerte, debemos recordar que David es el rey de Israel. David debe recordar que él debe vivir a la altura de los salmos. Él tenía que entender que esos salmos que había escrito nosotros lo íbamos a cantar. Y David vive de acuerdo a lo que esa seducción en su mente había tomado fortaleza en ese momento de su vida. David debía vivir de acuerdo a cómo él tenía el llamado que Dios le había hecho desde niño. Y David pensaba que su gran peligro era que lo descubrieran. ¿No sé, alguna vez le ha pasado eso? Que como que usted comete algo y usted el más susto que tiene es que lo pillen. O cuando usted era niño, que de pronto se robaba una tajada, eso era la mejor adrenalina: entrar a la cocina, sacar la tajada y salir corriendo.
Eso era lo mejor que uno le podía pasar, pero uno tenía sustico que lo pillaran. O cuando de pronto la profesora le ponía a usted en rojo, ahí en el cuaderno, citación para mañana. Sí, usted, ay, a mí se me bajaban las medias, no, mejor dicho. Y a veces nosotros tememos a que nos descubran. Y este primer punto lo llamo a solas con la serpiente. Miren esa imagen ahí. A solas con la serpiente. ¿Por qué le puse a este punto a solas con la serpiente? Resulta que leí una historia que es escalofriante, que vea. ¿Cómo se llama esto? Me erizó. ¿Sí? Y esa historia o esa lectura que leí dice que hay una serpiente que se llama la cobra rey. La cobra rey es la serpiente más peligrosa de todas las serpientes. Esta serpiente habita normalmente en África y esta serpiente está en un zoológico de Estados Unidos, la serpiente cobra rey. Resulta que, como usted y yo sabemos, y para los que no saben, las serpientes mudan de piel. ¿Lo sabían o no? Sí, pero resulta que hay algo particular en las serpientes, que las serpientes no mudan el párpado, porque esta parte solamente se la pueden quitar si tienen manos, pero como la serpiente no tiene manos, pues no tiene cómo quitársela. Pero resulta que en el zoológico entran 5 trabajadores a quitarle las escamas a la serpiente. Entonces cuentan de que entran 3 personas de seguridad, un veterinario y la persona que llega con el bisturí y una esponja para quitarle el párpado. ¿Sí? Entonces dicen que entran los 5, entonces muestran toda la escena de cómo la van a atrapar y etcétera. Y listo, después de que la tienen ya aprisionada, en el momento de que la serpiente abre la boca, le meten un papel como esos de cocina, que son como rollos grandes. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces resulta que cuando meten ese papel y el papel se pone amarillo, porque el papel se pone amarillo debido a todo el veneno que la serpiente está botando. Dice que normalmente en ese papel bota el 80% de veneno, pero le queda un poquito de veneno. Dice que también una de las precauciones para entrar a quitarle esto a esta serpiente, las personas que entran no pueden tener ni una sola cortadura, no pueden tener un rasguño, ni siquiera que ya se haya sanado, aunque ellos entran con guantes, porque el veneno es demasiadamente fuerte. Entonces muestran la escena de cómo ellos la cogen y ya en ese momento el que tiene el bisturí empieza a cortar para limpiarle esa parte de las escamas. Si yo trabajara ahí, yo dejo que esa serpiente se muera con escamas y todo ahí, porque qué susto, ¿cierto? Pero algo que me llamó la atención, que fue lo que me hizo fue que ellos dijeron, es mucho más fácil atrapar la serpiente que soltarla. Porque al soltarla, ella busca lo primero para agarrar. Fácil de atrapar, difícil de soltar, como el pecado. Es seductor a los ojos, fácil de atrapar, difícil de soltar. Dígale a la persona que tiene a su lado, fácil de atrapar, difícil de soltar. Así que cuando usted vaya a pecar o llegue la tentación, va a ser fácil de atrapar, pero difícil de soltar. ¿Sí? Entonces, volviendo a la escena de la historia de David, yo me imagino que Natán tuvo que haber sentido mucho miedo, porque tenía que confrontar al rey. Y el rey se respetaba, el rey tenía honorabilidad, ¿sí? Era alguien prestigioso. No cualquiera se enfrentaba a un rey. Y yo me imagino que Natán debe estar que le temblaban las piernas, tragaba saliva en ese momento porque se iba a encontrar con David. Pero a David no se le daba nada en mandar a matar a Natán, ¿sí? Ya había matado una vez, lo podría volver a hacer y nadie haría preguntas. Pero Natán, me imagino, la historia no dice, pero temblando yo creo,
le dijo a David, me perdí aquí, pero esperarás. Listo, ya. Los reyes son implacables, ¿cierto? Dice, tenemos iglesias que nos prometen prosperidad, sanidad y etcétera, sí, pero nada de eso va a ocurrir aunque nosotros vivamos la verdad, ¿sí? Entonces, ya encontré a Natán, que le dice a David, Natán estaba tan asustado que hasta se perdió de aquí. Dice, le dice, David, oh rey, me acabo de enterar de una injusticia. Y tragaba saliva. Y David dijo, ¿qué pasó? Resulta que un rico, muy rico, tiene muchas vacas, muchos ganados, muchas ovejas, muchas cabras. Y resulta que de repente, yo no sé, pero le llegó una visita. Y lo que hizo este rico fue que cogió el cabrito del vecino, que era pobre, el único cabrito que tenía, y lo mató. Y David es que no, ¿cómo así? Y dice que se llenó de rabia, pero ese hombre debe morir. Y Natán, yo creo que ahí hubo silencio porque Natán no sabía qué iba a pasar. Y Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Y David en ese momento entra en razón. Y dice, no, sí, he pecado. Y David se empieza a arrepentir. Y usted y yo ya empezamos a conocer la historia. David recuerda toda su niñez, lo que hizo contra Goliat, todo lo que había trabajado, nunca tocó al hombre ungido de Dios. Y él empieza como a empezar a trabajar en su mente de que realmente se había dejado seducir por el pecado. Había dejado de que la tentación llegara a su vida y que cayera en pecado. Un segundo punto que llamamos acá es ganando la batalla de mi mente. Todo comienza en nuestra mente. Que nadie, Santiago 1:13 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo el contrario, cada uno es tentado cuando con sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Y acá una de las explicaciones la podemos encontrar en Génesis, donde todo comienza, en Adán y Eva. La tentación que hubo para Adán y Eva es la misma estrategia que Satanás ha usado. La misma estrategia ha sido el engaño, la mentira. Satanás siempre va a traer engaño a nuestra mente. Segunda de Corintios 6:13 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. O sea, si algún cristiano dice que yo no sabía que me iba a atacar de esa manera, no sabía, y de pronto cedía al pecado, pues va a morir de conocimiento, porque nunca pudo entonces escudriñar realmente las escrituras. Los primeros pasos de la tentación nosotros las podemos encontrar en Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran? Entonces Eva, yo no sé si usted puede analizar algo ahí. ¿A usted no le parece raro que Eva no toma ninguna reacción al momento de hablar con una serpiente? Como que los animales hablaban, ¿cierto? Y ella era como que no. En cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Y ustedes ya conocen la historia. Rápidamente les voy a contar los 3 aspectos que se mueven en la tentación. Usted conoce que Jesús también fue tentado. En Mateo capítulo 4 usted va a encontrar, dice que el Espíritu llevó a Jesús a la tentación. El Espíritu Santo, Dios nunca nos tienta, pero el Espíritu Santo nos llevará a ese lugar para que nosotros podamos realmente ser confrontados.
hay 3 escenas en la tentación. La pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿quién puso el árbol en el huerto del jardín? ¿Quién? ¿No saben? ¿Quién puso el árbol del bien y del mal en el huerto del jardín? Jesús. ¿Jesús? Dios, ¿cierto? Porque Satanás no dijo, regáleme este huequito para yo ponerme a sembrar este arbolito. No. Dios pone el huerto, el tentador es el diablo y el tentado somos nosotros. Es importante que nosotros lo sepamos, cómo maneja Satanás. Y algo que también podemos analizar, ¿por qué Eva estaba en el lugar donde estaba el árbol? ¿Qué hacía Eva en el lugar de la tentación? Y esto también nosotros nos da a entender que nosotros debemos saber en qué lugares estamos. Tenemos que también nosotros discernir, porque claro, ella yo me imagino que estaba mirando el árbol, uy, se ve deliciosa, inclusive por aquí, la Biblia no dice que fue una manzana, pero yo me imagino que, sí, como que se ve deliciosa, de pronto conoceré la sabiduría, seré como Dios, y de pronto codició un poquito ese fruto, como ganas de morder, como ay, qué rico, ¿cierto? Y de pronto, de repente se encontró con la serpiente y ¡zas! La serpiente confronta la verdad. Algo espectacular, pero obviamente inapropiado, es que Satanás la cogió a ella sola. ¿Dónde estaba el hombre? O el hombre se separó de la mujer, o Eva se fue sola, pero la mujer fue tentada y pecó, y el hombre pecó por bruto, porque ese sí ahí no dice nada que fue seducido. Él de una le fue dando al esposo y ahí mismo comió, ¿cierto? Ese sí pegó fue. Y entonces todo comienza en nuestra mente, todo empieza con un deseo mental, todo empieza a tomar fuerza de acá, todo comienza con un pensamiento, todo comienza a partir de aquí. Este es el lugar, la mente es el lugar de la batalla. Aquí se pierden o se ganan las batallas, ¿sí? Por eso Pablo nos dice que sometamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿sí? Si de pronto la alabanza puede ir pasando, todo comienza a partir de allí. Les voy a dar una frase matadora. Ustedes saben que me gusta dar frases matadoras. El pecado nos ofrece placeres temporales, pero pueden tener consecuencias eternas si no nos arrepentimos. El pecado nos ofrece consecuencias temporales, pero puede tener consecuencias eternas si no nos arrepentimos. Este paso para el pecado son pensamientos subjetivos, atractivos, engañador y placentero. En primer lugar, Eva estaba siendo atacada por Satanás y ella no pudo hacer nada, no lo enfrentó, no fue y le contó a su marido. Algo que me pasó a mí hace como 3 semanas de estar casado. Estaba en mi lugar de trabajo y había una reunión. Habían 3 mujeres y estaba yo y empezaron a halagarme de manera, ay, no, ves que él se viste muy bien, como es de atractivo, y empezaron entonces a alabarme, y entonces yo como que ahí el galán pues de Hollywood, pero empecé a escuchar como que yo esas palabras de positivo, de hermoso, todo eso ya las he escuchado, y los que conocen a mi esposa ya saben cómo es, ¿cierto? Que empieza a decirme como una cantidad de cosas delante de todo el mundo. Entonces yo ya había escuchado eso, pero yo sí fui un poco rana y voy y le conté a mi esposa. Y yo le dije, amor, me pasó esto, pasó lo otro. Sentí tentación frente a dejarme de pronto endulzar el oído, ¿sí? Y fui honesto con ella porque era una forma de pronto rendir cuentas. Y resulta que en esa semana pues yo llegué al trabajo y ella toda romántica, bueno, cosas que no puedo contar acá. Al siguiente día otra vez toda romántica ¿sí? Y al tercer día otra vez toda romántica y yo, ay, amor, ¿qué pasó? Bueno, te estoy protegiendo, ¿sí? Esto es protección.
Amén o no. ¿Dónde están los solteros? A ver. El tercer punto, último punto. Jesús vence la tentación. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días, yo dejo de comer 1 hora y ya me da rabia. Pero en todas las escenas Jesús libró la tentación por medio de la palabra. Él ni siquiera se reconoció. Satanás le pide que haga milagros, Satanás le pide que haga una cantidad de cosas, y usted puede encontrar varias escenas. Usted puede encontrar varias escenas. Los fariseos le pidieron que también hicieran milagros. Si eres el Hijo de Dios, haz milagros. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Fue tentado en varias escenas, de lo mismo que Satanás le hizo. Pero Jesús pudo resistir y lo libró con su palabra. 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que cuando usted está con su novia o está con su novio y usted ve que esos besos están tan de fuego, abra los ojos y busque donde diga salida. Y si no lo ve, trate de orar para que el Señor le busque la salida. Pero siempre hay una salida. Usted puede estar al frente del televisor canaleando y de pronto ve esa imagen. Usted tiene la voluntad para cambiarle de canal, para apagarlo. Puede hacerlo, claro, puede hacerlo. Una de las conclusiones que podemos sacar era que el Espíritu Santo llevó a Jesús al lugar de la tentación porque era necesario que Jesús enfrentara a su enemigo, el cual Jesús se defiende por las palabras. Estas escenas las podemos ver representadas como las que les acabo de decir. En Marcos 9:43, versículo 45, dice: si tu mano te hace pecar, ¿qué dice? Córtala. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las 2 manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar a la vida cojo que ser arrojado con los 2 pies al infierno. Y eso yo antes lo entendía literal. Yo, ¿cómo así? O sea, van a mochar una mano, van a echar un pie, van a decir, ahí viene el mocho rendón. Y él se refería realmente a que nosotros teníamos que dejar y cortar. Venga, usted tiene malas amistades que lo corrompen, que lo llevan de rumba. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Vamos, dígalo. Que si usted tiene un noviazgo muy largo y de pronto usted está cayendo en fornicación, ¿qué dice la palabra? Córtelo. O si no, cásese para que no se queme de pasión. ¿Sí o no? Las cosas como son, ¿cierto? ¿Amén o no? Eso, las cosas como son. O ¿qué le ha pedido Dios que tiene? O pregúntese algo, ¿qué le ha pedido Dios que tiene que cortar que todavía no ha cortado? Y quiero terminar con algo que, gracias a Dios, tengo una muy buena esposa. El matrimonio es una bendición y siempre voy a orientar a los jóvenes de que se casen. Ahí mantengo yo a Nico, cásese, hermano, cásese. Oremos por esa bigotuda. Salmo 115. Esto es impactante. Dice: ¿por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de humanos. Tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejante a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Aquí hay algo
brutal de brutales. Perdón, chéverísimo. Y este último punto, Jesús venció la tentación porque su intimidad con el Padre era muy fuerte, muy fuerte. Dice que todos los días Jesús se levantaba muy en la madrugada a orar. ¿Cuántas veces? O no sé si a usted le ha pasado que usted dice: yo no escucho a Dios, yo no siento que me hable. Tiene boca pero no puede hablar. Estás colocando a Dios como un ídolo. Estás de pronto en un lugar donde crees que nadie te está hablando, pero Dios te está viendo. Crees que Dios no te ve, tiene ojos pero no puede ver. Estás colocando a Dios como un ídolo. Señor, estoy preocupado, no tengo dinero, me falta esto, me falta lo otro. Haz algo, pero yo no veo que haga nada. Tiene manos pero no pueden hacer nada, no pueden palpar. Estás colocando a Dios como un ídolo. Señor, háblame, te necesito. Tiene boca pero no puede hablar. Usted y yo tenemos que entender en esta noche que hay un Dios real. Es real. Dios es real cuando usted va y lo encuentra. Si usted no lo siente, haga esto. Señor, la gente dice y habla de que tu presencia existe y se mueve en este lugar. Bueno, yo veo que la gente levanta sus manos. Yo levanto mis manos, Señor. Levanto mis manos para sentirte. Todavía no lo siento, pero coloque la leña. Señor, yo también veo que muchos como que cierran los ojos. Señor, yo cierro mis ojos, levanto mis manos y empiezo a adorarte. Señor, todavía no te siento. Coloco la leña. En cualquier momento llega el fuego. Señor, yo todavía no te siento. Yo veo que la gente como que se arrodilla. Señor, yo te busco, tu presencia, Señor. Ministrame, Señor. Yo veo que todavía no te siento, pero coloco la leña. En cualquier momento llega el fuego. Señor, yo veo que la gente como que canta y como que salta y como que se vuelven como locos, pero yo voy a empezar a saltar a ver si te siento. No lo siente, pero en cualquier momento entrará el fuego del cielo y caerá y llenará esto de la presencia de Dios, y usted y su casa serán llenos de la presencia de Dios. Busquemos profundamente la intimidad. Aunque no sintamos, coloque la leña. Ponga la leña, póngala. En cualquier momento llega el fuego. En cualquier momento. Señor, yo no sé qué vas a hacer con mi situación. Yo no sé, pero yo no veo que tú hagas nada. Yo no te siento, yo no te escucho, yo no te veo. Pero yo no quiero verte más como un ídolo. Yo quiero reconocer hoy que tú eres un Dios real. Y yo quiero poner mi leña. En cualquier momento llegará el fuego, Señor. Pero tú harás algo. No se deje codiciar, no se deje encantar por las cosas del mundo. No deje que Satanás le meta mentiras en su cabeza de que eso es de esa manera. No se deje engañar. Satanás, el punto blanco de todo es su mente. Ahí se pierde o se gana en las batallas. No se deje engañar. Someta todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y declare que usted tiene la mente de Cristo. No lo tuvieron en cuenta en su trabajo. Usted es un hijo de Dios. No pelee más por títulos. Señor, no me tuvieron en cuenta en la iglesia. No importa. Señor, yo soy tu hijo, tú me vas a tener en cuenta. Señor, no me tuvieron en cuenta en mi familia, no me preguntaron, pero yo soy tu hijo. Señor, tú me vas a tener en cuenta. Tú me vas a tener en cuenta porque yo soy tu hijo. Empiece a pelear por pelear el título de ser hijos de Dios. No le importe a usted si lo tienen o no en cuenta. No importa, usted es hijo de Dios. No importa si no tiene trabajo, usted es hijo de Dios. No importa si tiene dificultades económicas, usted es un hijo de Dios. En cualquier momento llega el fuego. Así que en esta noche cierre sus ojos y coloquemos leña, porque en cualquier momento llegará el fuego. Si usted quiere salir aquí al frente a orar, salga. No importa, en cualquier momento. Usted es un hijo de Dios. Dígale: Señor, yo a lo mejor te he idolatrado, te he puesto como ídolo. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hijo, Señor. Y en esta noche, hoy disponemos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para que tú nos ayudes. Hoy queremos encontrar tu verdadera presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón, en cada conciencia, en cada espíritu, Señor. Dígale: Señor, perdóname. Pídale perdón a Dios por tus pecados.
Señor, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy te pido de que hemos fallado, Señor, pero hoy me arrepiento, Señor, porque quiero encontrar una verdadera libertad en ti, Señor. Señor, cubre mi vida con tu sangre. Cúbrase con la sangre de Cristo, Señor. Dígale: Señor, yo me curo con tu sangre. Yo te pido perdón por mis pecados, porque yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme. Señor, yo hoy declaro que tengo una vida juntamente contigo, Señor, que hoy te he recibido nuevamente. Si de pronto usted hace mucho tiempo no venía o no tenía un encuentro con Dios, dígale: Señor, hoy decido encontrarme contigo. La gente habla de que eres real. Yo quiero encontrar esa realidad tuya. Y guarde su vida. Dígale: Señor, hoy me curo con la armadura de Dios. Señor, hoy me revisto de tu armadura. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy empezamos a orar, Señor, para que tu presencia ministre. Espíritu Santo, muévete en cada corazón. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que en cualquier momento llegará el fuego, Señor. Hoy colocamos la leña, Señor. Hoy queremos encontrarnos contigo, Señor. Hoy, Dios, Señor, renunciamos a todo lo que nos ate al pasado, Señor. Renunciamos a todo, Señor, que nos genera codicia por las cosas del mundo, Señor. Hoy declaramos que somos tus hijos. Señor, reprendemos todo espíritu de encantamiento por las cosas del mundo, Señor. Hoy deseamos encontrar una manera, Señor, de buscarte de forma real, Señor. Te bendecimos, te amamos, Señor, te glorificamos. Tú eres el gran yo soy, Señor. Libre soy yo, Dios. Hoy somos libres. Hoy te pido, Señor, que tu mano benevolente, Señor, esté sobre cada uno de los corazones, Señor. Ministra, Señor. Establécete, Señor, en este lugar.